entonces, ya que estamos dentro de acá, me gustaría que entremos un poco más en este tema, ya en las problemáticas, en las competencias, digamos. Porque, digamos, todo esto viene seguido de que la raíz, o sea, el deporte es un deporte muy nuevo, o sea, desde lo que creció en estos últimos 24 años, desde los 2000, desde el primer video de Hannibal for King, que fue como el que empezó digamos, lo que empezó a hacer que se popularice un poco más, los elementos que se hacían, el freestyle que se hacía en 2015 al que se hacía en 2020, o sea, en esos 5 años, una diferencia totalmente abismal. Sí, Entonces, hubo como, digamos, desde, por ejemplo, 2017 hasta 2020 un gran cambio, pero desde 2020 hasta 2024, estos últimos 4 años, desde la pandemia, desde el COVID y demás, hubo un crecimiento, pero increíble en el deporte. Y de alguna manera, el, los jueces, las competencias, digamos, no tanto los jueces, sino los parámetros desde el reglamento que se están planteando internacionalmente, eh, no se pudieron adaptar porque va creciendo tan rápido el deporte y no se le está dando tanta esta visibilidad a los atletas que es muy difícil que se le dé, o sea, es muy, muy difícil seguir el ritmo. Entonces, además de esta falta de organización que hay, me parece que da como este resultado de, como esta inconformidad, tanto estas problemáticas que van surgiendo en las competencias. Me gustaría saber un poco de qué ves vos ahí y, y nada, qué opinión tenés al respecto. ujú. ¿Quieres tratar algún aspecto más en concreto o quieres que te dé un poco mi visión global de todo esto? Primero vamos con una visión global y después vamos con todos los temas concretos. Vamos con a ver qué pensás vos a nivel global de cómo está la calistenia y el street workout a nivel competencias, a nivel reglamento, cómo se adapta el reglamento en los reglamentos generales, porque aunque haya diferencias, hay un criterio general, que digamos que es como el criterio de la comunidad, Ujú. Yo pienso que aplicado. sí, yo pienso que estoy de acuerdo contigo, que el deporte ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho desde entonces, el nivel de los atletas no es el que era, entonces yo creo que es algo totalmente distinto a como era antes. Entonces, no puedes pretender juzgar algo totalmente distinto con los criterios que había antes. Tienes que ajustar estos criterios, tienes que buscar la forma que sea mejor y más teniendo en cuenta toda la experiencia y todo el trabajo previo que ya se han hecho esos años. O sea, el Claro. haber visto competiciones durante 4 años, desde el 2020 hasta ahora, por ejemplo, ya debería ser motivo suficiente para saber qué está fallando o qué está funcionando. Si lo que está funcionando, potenciarlo, lo que está fallando, corregirlo. Debería Mm, ser motivo suficiente. O sea, yo, por ejemplo, sí que veo que, eh, bueno, un fenómeno que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es que ahora sí que están surgiendo muchas competiciones only statics, de solo sí, estáticos, porque siempre ha habido esta problemática, ¿no? Antes era, se enfrentan el atleta completo o el que tiene más dinámicos contra alguien que es mucho más fuerte en estáticos, pero no tiene dinámicos. Eso era un caos para juzgarlo antes, tío. ujú, Ahora ya no se ve tanto porque la gente que tiene un estilo de más de solo estáticos, tiene sus propias competiciones, tiene sus propias aspiraciones, tío. No tienen que claro. meterse siempre a competir con los de free. Entonces, Claro, el Power Free evolucionó muchísimo. O sea, el Power Free es un movimiento impresionante ahora. O sea, no es. Estos últimos, sobre todo en estos últimos 4 años, se organizó muchísimo y, digamos, la Burning Gate siempre estuvo, que después vamos a hablar un poco de la Burning Gate. Me gustaría que tratemos un poco ese tema. Pero bueno, dentro de poco, hace poco surgió la Siberian Battles, que para mí realmente son, hace unos años, o sea, son un evento impresionante, muy bueno, bien organizado, que, bueno, creo que ellos mismos incluso hablaron un poco de estas cuestiones del reglamento y demás que hay que pulir, pero bueno, realmente creo que es uno de los pocos eventos que se le da como esa importancia a los atletas que están dentro, intentando que se sientan lo más cómodos posibles, con jueces particulares y además, bueno, con lo que había pasado en la Burning Gate también tomó muchísima fuerza. sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir sobre la Siberia. De hecho, es una organización que surgió de la nada, realmente, tío. Surgió de la nada, de un grupo de personas que lo que querían era hacer competiciones por y para los atletas. Claro, Nada más. el que lo organizó Enrique, ¿no? Sí.
Realmente qué increíble lo que hizo, lo que planteó, de plantearlo para los atletas y se nota realmente, se nota que, bueno, es una competición todavía un poco más pequeña, que igual creció un montón desde la primera a la segunda edición, pero es increíble que se empiece a hacer organizaciones, que bueno, justamente este podcast es para eso, y movimientos por y para los atletas, para que pueda crecer el deporte. Totalmente, bro, porque al final los principales impulsores del deporte son los atletas. Si tú a un atleta no lo tratas bien, no lo tratas como merece, no le das esas condiciones, ¿no? De que se sienta cómodo compitiendo, de que realmente le está mereciendo la pena, sin atletas no hay competición. O sea, si un atleta te deja de competir, da igual que tengas el mejor campeonato del mundo, da igual que tengas la mejor organización del mundo, da igual que te hayas roto el coco pensando en diseñar el mejor reglamento para el deporte, si tú no eres capaz de dar unos mínimos a los atletas y los atletas están descontentos, no van a competir. Si no hay competidores, se acaba todo. No hay deporte. El deporte en sí mismo implica competición. Entonces, ¿por qué no cuidar más este aspecto? ¿No? Y claro, justamente es como que, digamos, en vez de plantearlo de esa manera, porque, digamos, se armó algo con lo que se había en 2017, 2015, o sea, como cuando recién empezaba a surgir el deporte, em, y como que ahora mismo, digamos que estamos en un sistema de que las organizaciones más grandes, más importantes, y el criterio que se suele manejar, que de alguna manera quedó obsoleto, es lo que está como dirigiendo todo. Entonces es como que por eso pasa que la mayoría de, por ejemplo, de los atletas only static más potentes del mundo no quieren competir. La mayoría no quiere competir. Es como que saben que si van no se valora de la misma, con un criterio justo, digamos. Mira, te puedo dar una opinión con respecto a este tema. Esto ya es opinión totalmente personal, tío. Pero me he dado cuenta de que cuanto más grande es la organización o cuanto más icónica es la competición o más recursos puedes destinar, peor es el tema del reglamento, tío. O Mm, sea, he visto competiciones más pequeñas, como por ejemplo las primeras Iberian Battles o estas últimas que realmente aprendieron mucho de las primeras y han seguido esa misma línea, tío. Entonces, bien, pero realmente yo te puedo confirmar que por mucho que fuese un evento internacional, no era un evento que contase con tantos recursos como puede contar, no sé, un Battle of the Bars, una FIBO organizada por World Nation o por alguna marca guay con buenos recursos o en una feria fitness que en la propia feria seguramente te pueda poner recursos, tío. Yo he visto que en ese aspecto muchas veces los reglamentos que se siguen usando son los mismos que llevan usando años, tío, que eso no ha mm. evolucionado. Entonces hay atletas que ahora mismo compiten en ese tipo de competiciones y, oye, no siempre, ¿no? Al final, casi siempre gana quien tiene que ganar, pero lo que va pasando por el camino no siempre es a gusto de todos, tío. Esto es algo que, por ejemplo, en competiciones más pequeñas, pero que se ha cuidado mucho más estos detalles, no estoy viendo, que no hay un descontento grande. O sea, ya no Claro. general, porque muchos eventos salen bien después de todo, pero sí que suele haber descontento con muchos casos, tío. Yo vi, por Claro, y esto ejemplo, de... también, No, decime. vi, por ejemplo, también el caso de las Barmania Battles, por ejemplo, competición que empezó a surgir en Barcelona. He estado en las tres ediciones, bro. En la primera, que yo competí, se hacían batallas estelares con el criterio, bueno, realmente se empezó a introducir como un criterio nuevo, un voto extra en la mesa de jueces, como un poco que querían votar la gestión de la ronda también, como la resistencia que estabas usando, ¿no? O sea, no recuerdo muy bien porque ya fue hace bastante tiempo, ¿no? Pero básicamente ese voto se basaba un poco en cómo habías empezado y cómo habías terminado tu ronda, ¿no? De si eres capaz de mantener un nivel constante o si empiezas muy fuerte pero de repente caes en picado. Todos esos aspectos pues los querían tener un poquito en cuenta. No dio muchos resultados, desde entonces es la única vez que lo he visto, pero bueno, simplemente quería hacer este pequeño inciso. Pues con todo esto, al año siguiente mejoró muchísimo, gracias a una propuesta de modificación que se hizo de este tipo de reglamento, ¿no? Que al final siempre era un reglamento parecido al que se utilizaba en la SUB, el de cuatro categorías y gana el que más categorías se lleva, dinámico, estático, power move y combo, ¿no? Sí, Entonces, realmente ese formato, salvo en la FIBO, bueno, que es un poco diferente, pero como que, digamos, es como el que quedó bastante estandarizado, o sea, es como que es ese, sí. pero como variaciones, más que nada, como el que se va... Sí, exacto, pero este es como el panorama general. Entonces, ¿qué se quiso hacer con este sistema? Se quiso ampliarlo.
se quiso darle más vueltas, porque al final sí es un sistema que en mayor o menor medida es justo, en mayor o menor medida es preciso, se adapta muy bien a cualquier tipo de competición y con muchos atletas, pero es demasiado simple. Le faltaban cosas. Mm. Entonces, ¿qué se quiso hacer? Se quiso profundizar en esto, decir, vale, ¿y por qué no? Mira, porque siempre pasaba lo que hemos comentado antes de la problemática entre atletas completo versus atleta only estáticos, Sí, ¿vale? eso es ¿Qué pasa? Que una gran problemática. ¿qué pasa? Que el completo muchas veces perdía contra alguien only estáticos cuando a lo mejor no tenía que perder, ¿vale? O al revés incluso, pero bueno, voy a ponerte este caso de un atleta que es muy fuerte en dinámicos y a pesar de tener buenos estáticos no son tan buenos como lo de los Litens, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se lleva el voto de dinámicos, pero el voto de estáticos y el de Power Move lo pierde, se lo lleva el otro. El otro no ha hecho ningún dinámico, pero ha hecho estáticos y Power Move más fuerte y se lleva 2 votos. Entonces ganaría. Bueno, faltaría por ver lo que pasa con los combos, ¿no? Pero ya son 2 votos que se está asegurando esa persona habiendo dejado una categoría a 0. Entonces, ¿qué se quiso hacer? Pues dar estas 4 categorías, darles un valor numérico de 0 a 10 y que realmente eso sirviese para cuantificar la diferencia real que había. Porque claro, sí, uno ha ganado 2 categorías, pero ¿tú sabes la diferencia real que había en un resultado overall si tú todo pasas a puntos? Pero todo puede ser que, mira, te voy a poner el ejemplo, ese mismo ejemplo, las 2 mismas personas, las que sean. Ahora te digo, el de dinámicos tiene un 10 en dinámicos, ¿vale? Lo ha hecho todo increíble, los mejores dinámicos del mundo, ¿vale? Eh, pero luego en la tensión tiene un 8 en, un 8 en estáticos y un 7 en Power Moves, ¿vale? Suma 25 puntos, ¿vale? Ahora, el que ha hecho todo en estáticos, ¿no? O en estáticos, 10 puntos en estáticos, 10 puntos en Power Move, suma 20. Sigue ganando 2 categorías, pero la diferencia real la tienes cuantificada por otro lado. Sí, está muy bueno eso, está muy bueno. Entonces se hizo un poco con ese propósito y realmente creo que es el sistema que mejor ha funcionado a día de hoy. Lo Mm. aplicamos por primera vez en Barmania Battles 2, yo estaba en el equipo de jueces. Todo esto se basó, por cierto, que también le quiero dar un poco de créditos, en una propuesta de Rodrigo Silván, RS Workout, acerca de la modificación del reglamento de la SUB. Tiene un vídeo en YouTube hablando detalladamente de este sistema y realmente merece la pena, así que si Oh, podéis qué pasar a bueno. verlo. Bueno, entonces, para los que estén en YouTube, se los dejo por acá arriba, en la ventanita. Y para los que estén en Spotify, se los dejo en el link de la descripción del podcast. Así que, nada, para que se lo puedan ir a ver, les dejo ahí el video. Perfecto, pues Em, entonces lo aplicamos por primera vez en Barmania Battles y si tú tienes al equipo de jueces correcto, si tú tienes personas en las que se pueda confiar, que sabes que son objetivas y que van a respetar este reglamento al 100%, porque sí, al final sí que hay una parte subjetiva, ¿no? O sea, no, los ejercicios no tienen puntuaciones predeterminadas. eh, la nota numérica que tú das es basada en tu criterio personal, pero dentro de ese criterio personal lo tienes que hacer lo más objetivo posible y valorar a todo el mundo con la misma escala. Entonces, si esto se cumple entre todas las personas que están en la mesa de jueces, a mí me parece el sistema infalible, bro.